Panamá Hoy. Son las 7:41 y hace unos días leía un interesante artículo que se titula El juez de garantías de Panamá y el uso de software sin licencia por los técnicos forenses del Estado. Y el autor de esta publicación es Publio Cortés, que nos acompaña esta mañana, abogado, ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros y me parece súper curioso que cómo llegamos a esto y además cuánto ha avanzado la tecnología, don Publio, y ahora llegamos al punto de que tenemos a peritos cometiendo delitos. ¿Cómo se dio cuenta de que esto estaba pasando? Buenos días. Primero, un placer estar aquí a esta hora de la madrugada. Ya Viernes. tenemos 1 hora y media al aire. Feliz viernes a todos y bueno, que pasen un bonito fin de semana. Yo no diría, no podemos decir que hay necesariamente la comisión de delitos. Afirmar eso es algo que como abogado no puedo hacer. Se presume la inocencia y no ha habido un proceso para decir que hay delitos. Eso en primer lugar. Lo cierto es que se dio el caso de una audiencia donde yo no fui el abogado, fueron otros abogados, los nombres no importan. Lo cierto es que está en YouTube una audiencia que se dio en el sistema penal acusatorio, donde dentro del proceso, porque no quiero ponerlo muy técnico, dentro del proceso penal, primero a una persona se le está siguiendo una investigación y le retiran en allanamiento en su casa, computadoras, teléfonos, etcétera. Y después eso va a otra diligencia con los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde tiene que extraerse la data formalmente y ese proceso de extracción requiere el uso de software. La defensa del caso alegó y aparentemente es así porque eso no se dilucidó nunca, ahí donde está el tema, que efectivamente los software que estaba usando el Instituto de Medicina Legal no tenían licencia. Por lo tanto, llegó eso a una audiencia de garantía y la juez del caso decidió que no era el momento de ver si eso era legal o no. Como abogado tengo objeciones a la decisión de la juez, pero digamos que no vale la pena concentrarnos en un proceso que continúa. Lo cierto es que no quedó definido si efectivamente los fuertes señalamientos que hizo la defensa se comprobaban, y me pregunto yo, siguiendo ese referente, con la experiencia que yo tengo en el sector público, Alexandra, y en el órgano judicial, yo estoy convencido que es muy probable que no tuvieran la licencia a tiempo, porque esas cosas pasan en el Estado, porque los presupuestos de las entidades públicas entran tarde y los cortes de los pagos de las licencias son, eso tiene un reloj que donde se apagó, se venció la licencia, hasta ahí llegó. Entonces el dilema institucional que tenemos es hasta dónde hay los problemas de limitación presupuestaria en el sistema de justicia, porque al final todos esos problemas de limitación presupuestaria, uno no puede ver a los técnicos como, ay, pobrecito, es que, bueno, tuvieron que hacerlo. No, porque al final eso puede estar violando los derechos humanos de alguien a quien se le está investigando con una prueba ilícita. Entonces es un debate a mi juicio, por eso escribí el artículo, trasciende el caso particular y nos involucra a todos porque a otros les puede pasar. Y precisamente por eso lo invitamos a esta entrevista, porque más allá de ese caso particular, que no es lo que queremos discutir, es las autoridades de investigación se enfrentan a nuevas tecnologías, a delitos cada vez más sofisticados, a organizaciones criminales que tienen acceso a recursos y a tecnologías, y esa pelea autoridades y crimen Tiene que estar al nivel. organizado no Tiene que está al estar, nivel, no, y definitivamente, ¿no? lo sorprendente de este caso, que el mismo fiscal o el equipo de la fiscalía que estaba practicando la prueba es el mismo fiscal o equipo de fiscalía que persigue los delitos por violación a las normas de derecho de autor, que son las que se pudiesen considerar violadas
si se confirma que los técnicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses estuviesen usando software sin licencia. Entonces, en ese caso, cuando llegan a empresas privadas a buscar otras cosas y se encuentran de camino con que hay software sin licencia, el Ministerio Público abre una investigación porque eso es un delito. Pero ¿qué pasa cuando ocurre en la cara del mismo fiscal que investiga eso, pero en una entidad del Estado? Y lo cual puede tener repercusiones en los derechos de defensa de una persona. Entonces nosotros escribimos el artículo que escribimos porque yo creo que institucionalmente tenemos que ver. El asunto de los presupuestos, comprensible. El órgano judicial, la Corte Suprema dictó una sentencia de inconstitucionalidad recientemente, la cual aplaudo, por el tema de los presupuestos, que no sé, que el Ministerio de Economía y Finanzas tradicionalmente los trata como si fueran un ministerio más, ¿no? Y el órgano judicial tiene una protección constitucional. Pero eso está, es esencial el tema presupuestario. Pero cuando uno ve esas cosas globales, uno dice, bueno, ese es un problema institucional, pero esto está repercutiendo en los derechos concretos de las personas que están siendo investigadas. Y no puede haber, porque no hay excusa para dejar de respetar los derechos humanos y las garantías procesales, que porque un tema presupuestario. Entonces también vamos a tratar de hacer de abogado del diablo, Alexandra, o de ponernos en otro lugar. ¿Qué pasa con los funcionarios? A lo mejor a ellos les dicen, bueno, tienen que trabajar con eso. Y ellos están trabajando. Entonces ellos, bueno, ¿qué les queda? Entonces resulta que a la hora, si se confirma que hay un delito, no son los altos funcionarios los que van a tener un problema. Van a ser los colaboradores que a ellos les dijeron hagan eso porque no hay... Siguieron la orden. Entonces ahí hay un problema que tenemos que ver para Pero, todos, no solo para pero este caso. aquí todos los días hay decenas de operativos, y le digo porque la Policía Nacional nos bombardea a los periodistas con operativos prácticamente durante todo el día. Hay decenas de detenidos, decenas de teléfonos celulares decomisados, y todo eso, toda esa data se revisa definitivamente. Lo que usted está diciendo es que muchos de esos casos podrían caerse si esa reglamentación o esos recursos no están bien definidos. Exactamente, porque en todo esto ya ahora la comunicación vía celular, el uso de tecnología, incluso un USB, ni siquiera tiene que ser un aparato, un USB que contenga una data, requiere un proceso que la ley establece de cómo se reconoce que ese USB es de tal persona. Después que lo asocian con esa persona, tienen que hacer una diligencia para extraer la data de allí. Esa diligencia tiene que cumplir unos protocolos. Todo eso lo establece la ley y es lo correcto, ¿no? Al final del camino, si esos protocolos se cumplen en la parte formal, pero saltan cosas como que las autoridades mismas carecen de las herramientas o están violando potencialmente normas de derecho de autor en materia de licencia o quizás de otro tipo, tenemos un problema. Ahí en ese caso salió otro asunto parecido, que es que bajaron un video de YouTube que aparentemente no se bajó cumpliendo con los términos y condiciones que YouTube tiene para que una persona pueda bajar un video, sino que se fueron por un camino, aparentemente es lo que se ha alegado allí, se fueron con un camino paralelo. Entonces, no puede ser que si hay funciones tipo hacker, cuando las hace el Estado estén justificadas. El debate no solo legal, sino ético, es importante, y por eso me pareció de trascendencia hacer el comentario escrito que hice. Y usted menciona en el artículo a los jueces de garantía, y yo creo que vale la pena aprovechar su docencia esta mañana para explicar en qué consiste esta figura del juez de garantías, de los que hablamos todos los días en las noticias, pero a veces no tenemos tan claro esa figura, cuál es su rol. Eso es un avance del sistema penal. Antes los fiscales, mientras estaban investigando, antes del sistema penal acusatorio, que mientras el fiscal estaba investigando, el fiscal detenía, el fiscal hacía, el fiscal tenía como el control del caso, y nadie bueno, no hay una supervisión sobre sí. Entonces los jueces de garantía juegan un rol fundamental en supervisar que las garantías constitucionales, el debido proceso, en las etapas, en cada etapa donde hay
haya un control. Algunas son previas, algunas son posteriores. Y en este caso particular, el rol es posterior. Después que se hace la extracción de la data, el trámite, si se hizo con las notificaciones, con la anticipación, si estuvo presente la defensa, si se cumplen todas las garantías, se lleva al caso a donde el juez para que controle si todo se cumplió. Dentro de ese escenario, la defensa puso sobre la mesa este tema. La decisión de la respetada juez fue que eso no era el momento para debatirlo. Yo estoy totalmente en contra de eso. Ya es una discusión pues entre abogados, más bien, ¿no? Jurídica, tal. Yo estoy en contra de lo que ella decidió. Habrá quienes tengan otro punto de vista. Pero a raíz de eso salta el asunto ya más institucional de que muy probablemente la diligencia, y eso puede estar pasando en otros casos. En este asunto, el abogado de la defensa fue lo suficientemente perspicaz y conocía del tema para darse cuenta de las deficiencias en la parte técnica. ¿Cuántos otros casos eso no pasa? ¿O cuántos otros casos ni siquiera está el abogado de la defensa en el momento porque o no va y tal ciudadano ahí le están extrayendo la data de una manera que puede ser que no sea regular? Porque extraer las datas de tu celular o de un USB de tu casa donde tienes documentos que pueden ser de la empresa, de tus hijos, la tarea, puede ser cualquier cosa. Eso lleva un respeto similar al de la correspondencia, que ese es el tipo de cosas que el juez de garantía está llamado a controlar que no se haga violando los protocolos. Porque además ahí puede haber temas personales, fotografías familiares, No o sea, tengan nada que ver con el caso. Que quedan en manos de quién sabe quién también, ¿no? Sí, bueno, entonces, si eso no tiene que ver con el caso, si están buscando la llamada entre Juan y Petra, tienen que concentrarse en eso, no los corazoncitos que el dueño del teléfono le manda a X persona. Eso no puede ser. Entonces, eso todo está previsto en la normativa. No hay un marco para que esas cosas se respeten. Los jueces de garantía lo conocen, etcétera. Hay un sistema, pero precisamente por eso llama la atención que dentro de esa ejecución pasen las cosas que estamos comentando hoy en día y que merecen atención de parte de los rectores del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, y si tienen problema presupuestario que lo digan, y esto la sociedad entera tiene que ayudarlos a resolverlo, pero esto no puede reventar la soga por lo más delgado, y donde a la hora de aplicarle los protocolos se salten elementos tan fundamentales como tener una licencia en el caso, y eso afecta la situación procesal de los investigados. Se pierde una persona que es investigada por un delito, ¿pierde el derecho de la protección de datos o ese es un derecho que nadie pierde? No, para nada. Precisamente por eso los jueces de garantía controlan que solamente que se cumpla esos derechos, que se respeten esos derechos, y aunque se extraiga la información que se necesita específicamente para el caso. Gracias, don Publio, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. Es un tema diferente, del que poco se habla, pero que es una realidad del día a día. Y yo creo que usted ha dado en el clavo con el tema de los presupuestos, ¿no? Los presupuestos para la justicia. Queremos justicia, pero tienen que tener las herramientas para poder hacerle frente a esos delitos cada vez más tecnológicos también. Así es. Gracias por estar en Radio A Panamá. la orden, un placer. Pasen buen día a todos. Igualmente, 7:55 minutos.